Catherine estaba en la ventana de su restaurante, Taste of Life, mirando cómo se marchaban los últimos clientes. Había sido una noche de éxito, como casi todas las de los últimos 20 años. Sonrió cansada, recordando el día en que Richard y ella abrieron el restaurante. «Otra velada maravillosa, señora Anderson», dijo Anna, la joven camarera, mientras retiraba los últimos platos de las mesas. «Sí, querida, has hecho un gran trabajo esta noche. Ya puedes irte a casa, yo terminaré aquí», respondió Catherine, pasando la mano por la superficie lisa de la mesa de madera. Cuando la puerta se cerró tras Anna, Catherine se dirigió a la barra y se sirvió una copa de vino tinto. Era su pequeño ritual tomar una copa de vino cada noche después de cerrar y repasar los acontecimientos del día. Hacía tiempo que Richard había dejado de compartir esos momentos con ella. ¿Otra vez bebiendo sola? La voz de su marido llegó inesperadamente, haciéndola estremecerse. Catherine se volvió. Richard estaba de pie en la puerta de la cocina, vestido con su caro traje. Últimamente se quedaba hasta tarde para asistir a cada vez más reuniones de negocios. «No sabía que seguías aquí», dijo ella, tratando de ocultar su irritación. «Creía que te habías ido por la tarde». Richard se acercó, y sus pasos resonaron en el vestíbulo vacío. «He tenido una reunión importante con unos inversores. Están interesados en ampliar nuestro negocio». Catherine se puso tensa. «¿Ampliación? No hemos hablado de eso. Por eso estoy aquí». Se sentó en la barra junto a ella. «Tenemos que hablar seriamente del futuro del restaurante». Catherine sintió que el corazón le latía más deprisa. Algo en su tono no le gustaba. «¿Qué quieres decir?» «Cathy», utilizó un viejo apodo que hacía tiempo que no usaba. «Estamos estancados. Este restaurante se nos ha quedado pequeño. Tenemos que seguir adelante». «¿Pequeño?» No podía creer lo que oía. «Richard, tenemos clientes leales, un ingreso estable. Este lugar es nuestra vida. Ese es el problema». Se levantó y empezó a caminar por la habitación. «Estás demasiado apegado a este lugar. Te pasas el día aquí. Trabajas 7 días a la semana. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos vacaciones?» Catherine dejó el vaso sobre la encimera. «Sabes que el negocio de la restauración requiere un compromiso total, y no recuerdo que te quejaras cuando mi adicción al trabajo nos hacía ganar dinero». Richard se detuvo y la miró largamente. «La vida no puede ser solo trabajo. La gente cambia, Cathy. A veces hay que dejar atrás el pasado para seguir adelante». Algo en sus palabras la dejó helada. Conocía a su marido desde hacía 25 años, de los cuales 5 habían sido novios y 20 casados. Y ahora, por primera vez, tenía la sensación de estar mirando a un completo desconocido. «¿De qué estás hablando realmente, Richard?», preguntó en voz baja. Él no contestó, solo sacó un sobre del bolsillo y lo puso sobre el mostrador. «Aquí tienes una oferta de unos inversores. Léela, hablaremos mañana». Cuando la puerta se cerró tras él, Catherine se quedó mirando el sobre durante largo rato. No se atrevía a abrirlo porque le parecía el principio del fin. No sabía exactamente de qué se trataba, pero presintió problemas. Terminó su vino y apagó las luces de la habitación. Mañana sería un nuevo día y estaría preparada para cualquier eventualidad. Al menos eso pensaba. Catherine se despertó con el sonido de una notificación. El reloj marcaba las 4 de la mañana. Richard no estaba. Otra vez llegaba tarde a una reunión importante. Cogió el teléfono, pero resultó que el sonido procedía del otro lado de la cama. Era el teléfono de Richard, que por primera vez en años se lo había dejado en casa. «Qué raro», susurró Catherine, cogiendo el teléfono. En la pantalla había un mensaje del proyecto Stephanie. Sus dedos se posaron sobre la pantalla. En 20 años de matrimonio, nunca había mirado el teléfono de su marido. La confianza era la base de su relación. Al menos eso creía ella. «Te echo de menos, mi amor. No puedo esperar a que estemos finalmente juntos». Catherine leyó y sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. Con manos temblorosas, desbloqueó el teléfono. El código no había cambiado desde el día de su boda. La correspondencia con Stephanie había sido larga, casi un año. Catherine leyó los mensajes y cada palabra la golpeó como un martillo. «Richard, tienes que resolver esto cuanto antes. No puedo esperar más», escribió Stephanie. «Lo sé, querida. Ya he empezado a preparar el terreno.
Hoy he hablado con ella de vender el restaurante. ¿Y si no está de acuerdo? Entonces tendré que ser más dura. Ya he hablado con un abogado, tengo un plan. Catherine colgó el teléfono y se acercó a la ventana. El amanecer pintaba el cielo de rojo sangre. Recordó el sobre que Richard le había dejado ayer. Lo sacó del bolso con manos temblorosas y empezó a leerlo. No es una oferta de los inversores, susurró. Es un plan para reorganizar el negocio. Un plan para quitarme todo. Los documentos decían claramente que el restaurante necesitaba una fuerte dirección unipersonal. Richard planeaba comprarle su parte por una mísera suma, utilizando algún tipo de fraude en el papeleo. El teléfono volvió a vibrar. Un nuevo mensaje de Stephanie. Buenos días, cariño. No te olvides de nuestra reunión de las 10. Tenemos que discutir los detalles de nuestra futura vida en California. Catherine sintió un dolor que crecía en su pecho. ¿California? No solo planeaba hacerse cargo del negocio, sino huir con su amante a la otra punta del país. ¿S.R.A. Anderson? Martha, su ama de llaves, llamó a la puerta del dormitorio. Ha llamado el señor Richard. Dijo que llegaría tarde y me pidió que no le esperara hasta la noche. Gracias, Martha, contestó Catherine, intentando que no le temblara la voz. Por favor, dile al chofer que prepare el coche. Tengo que ir al restaurante. Cuando la puerta se cerró, Catherine se acercó al espejo. Una mujer de 50 años, con canas en el pelo y arrugas alrededor de los ojos, le devolvía la mirada. Una mujer que había entregado toda su vida a su familia y a su negocio. Una mujer que estaba a punto de ser traicionada de la forma más brutal posible. Vale, Richard, susurró a su reflejo. ¿Quieres una guerra? La tendrás. Sacó su teléfono y marcó un número. Hola, Robert. Soy Catherine Anderson. Necesito una consulta con el mejor abogado de divorcios. Sí, es urgente. Estaré allí en una hora. El despacho del abogado Robert White estaba situado en un viejo edificio del centro de negocios de la ciudad. Catherine estaba sentada en un sillón de cuero, aferrada a una carpeta con avisos y documentos impresos. Señora Anderson, ¿tengo razón? Robert la miró atentamente a través de sus gafas de montura fina. ¿Su marido planea demandar al negocio y huir con su amante? Sí. Catherine le puso los documentos delante. Aquí está todo. Notificaciones, documentos sobre la reorganización, incluso los billetes a California que encontré en su correo electrónico. Robert hojeó los papeles, anotando algo de vez en cuando. Es muy bueno que hayas acudido a mí enseguida. Cada minuto cuenta en estos casos. Ahora háblame del restaurante. ¿Cómo está registrada la propiedad? Lo abrimos juntos, hace 20 años. Todos los documentos están a nombre de los dos, pensó Catherine un momento. Pero desde hace 5 años llevo el negocio casi sola. Richard solo se ha ocupado de la patalwe, como él la llama. En ese momento sonó su teléfono. Richard, no contestes, le aconsejó Robert. Ahora es mejor comunicarse a través de los abogados, pero Catherine ya había cogido la llamada. Sí, Richard. Katie, ¿dónde estás? La voz de su marido sonaba preocupada. Llegué al restaurante y no había nadie. Marta dijo que te habías ido por la mañana. ¿Estás preocupado? Su voz era tranquila, casi indiferente. ¿Tienes miedo de que haya quedado con alguien en California? Se hizo el silencio al otro lado de la línea. ¿De qué estás hablando? Preguntó finalmente, pero ya había tensión en su voz. Te has dejado el teléfono en casa, cariño. Catherine se sintió amargamente complacida por el cambio en su tono. Por cierto, Stephanie te manda recuerdos. Está muy preocupada por vuestro futuro juntos. Catherine, puedo explicártelo todo. No lo hagas, le interrumpió ella. ¿Querías tener una conversación seria sobre el futuro? Tengámosla, a través de mis abogados. Colgó el teléfono y se volvió hacia Robert. Ahora él sabe que yo lo sé todo. ¿Cuáles son nuestros próximos pasos? En primer lugar, tenemos que proteger sus activos. Robert sacó una nueva carpeta. Ya he preparado los documentos que prohíben cualquier transacción con el negocio sin su consentimiento. También tenemos que... Le interrumpió un fuerte golpe en la puerta. Richard estaba en el umbral, con la cara roja de ira. ¿Cómo has podido? ¿Revisar mi teléfono? ¿Espiándome? Catherine se levantó lentamente. ¿Cómo pudiste planear quitarme todo lo que he construido durante 20 años? ¿Cómo has podido engañarme con una chica más joven que nuestra sobrina?
Richard dio un paso adelante, pero Robert se interpuso entre ellos. Señor Anderson, soy el abogado de su mujer. Cualquier comunicación a partir de ahora será a través de mí. ¿Un abogado? Richard rió amargamente. ¿De verdad, Katy? ¿Estás dispuesta a arruinarlo todo por tus sospechas? ¿Yo? Catherine sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Tú lo arruinaste todo. Vi los documentos de reorganización. Vi tus planes de quitarme el restaurante. ¿Planeabas huir a California con tu dinero y tu joven amante? Richard se estremeció. No lo entiendes. Stephanie, ella me entiende. Me ve como algo más que una fuente de dinero. ¿Y cómo te he visto yo a ti todos estos años? La voz de Catherine temblaba de ira. He apoyado todas tus ideas. He creído en ti cuando nadie más lo hacía. He trabajado 16 horas al día para que nuestro negocio prosperara. ¿Y tú? ¿Estabas esperando el momento oportuno para quitármelo todo? ¡Basta! Robert interrumpió de nuevo. Señor Anderson, voy a pedirle que abandone el local. De lo contrario, me veré obligado a llamar a seguridad. Richard miró largamente a Catherine. Te arrepentirás de esto. No permitiré que destruyas todo lo que he construido. ¿Qué has construido tú? Catherine negó con la cabeza. De acuerdo, veamos qué dice el tribunal sobre tu contribución a nuestro negocio. Y sobre tu papeleo fraudulento. Cuando la puerta se cerró tras Richard, Catherine por fin dejó correr sus lágrimas. 25 años de matrimonio. ¿Y todo para qué? ¿Por una joven amante y la codicia? Señora Anderson, dijo Robert con suavidad, tenemos que actuar con rapidez. Ya ha empezado a preparar los documentos para el tribunal. Debemos ir un paso por delante. Catherine se secó las lágrimas y se enderezó. Sí, tienes razón. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, tenemos que reunir todas las pruebas de su participación en el negocio. Fotos, documentos, testimonios de los empleados. En segundo lugar, tendremos que... Catherine escuchó al abogado, pero una parte de ella aún no podía creer que esto estuviera sucediendo realmente. ¿Cómo podía su vida cambiar tan dramáticamente en un día? Pero sabía una cosa, no se rendiría sin luchar. El restaurante era su vida, su sueño, y no iba a dejar que Richard lo arruinara. Después de un día agotador en los tribunales, Catherine se sentó en un pequeño café con su mejor amiga Lauren. Se conocían desde el instituto, y Lauren siempre había sido la única persona a la que Catherine podía confiar sus secretos más íntimos. Intenta demostrar que yo solo era un ama de casa que a veces ayudaba en el restaurante. Catherine removió el café que llevaba mucho tiempo frío. 20 años de tu vida, Lauren. 20 años y me describe como una especie de... sirvienta. Lauren apretó la mano de su amiga. Escucha, ¿sabes quién va a llevar tu caso? No, hoy solo ha sido una vista preliminar. La vista principal empieza la semana que viene. ¡Qué interesante!, sonrió Lauren misteriosamente. ¿Has leído las noticias locales? El mes pasado nombraron a un nuevo juez federal. Catherine negó con la cabeza. No he tenido mucho tiempo para las noticias últimamente. Mark Davidson. ¿Te acuerdas de él? Catherine se congeló antes de poder llevarse la taza a los labios. ¿Mark? ¿Nuestro Mark? ¿Del último curso? Así es. Lauren sacó su teléfono y mostró el artículo. Mira, es él. Un elegante hombre de mediana edad miró a Catherine desde la foto. Seguía teniendo la misma calidez en los ojos que ella recordaba del instituto, aunque ahora su rostro estaba decorado con nobles arrugas y tenía el pelo gris en las sienes. No puedo creerlo, susurró Catherine. Mark, ¿siempre ha estado tan enamorado de ti? Terminó Lauren. Sí, lo estaba. Toda la clase lo sabía. Los recuerdos inundaron a Catherine. Mark, el chico callado e inteligente que siempre estaba ahí para ella cuando necesitaba ayuda, que le escribía poemas y los dejaba en su taquilla, que bailó con ella en el baile de graduación cuando Richard no fue porque estaba demasiado ocupado. ¡Oh, Dios! Catherine se cubrió la cara con las manos. Y ni siquiera sabía cómo iba a ser su vida. Después de la escuela, simplemente desapareció. Se fue a estudiar Derecho a la costa este, explicó Lauren. Se casó, pero se divorció rápidamente. No tuvo hijos. Volvió a la ciudad el año pasado, cuando lo nombraron juez.
Catherine sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. ¿Crees que se acuerda de mí? Katy, todavía tiene tu foto de graduación. Su secretaria es mi prima. Le guiñó Lauren. ¿Sabes? Quizá sea el destino. Quizá ahora mismo. No, la interrumpió Catherine bruscamente. Ni se te ocurra. Si va a estar en mi caso, no podemos. Claro que no puedes, convino Lauren. Pero ¿no es agradable saber que el hombre que decidirá tu destino estuvo una vez enamorado de ti? No es ético, susurró Catherine. Debería recusarse. Tal vez no lo haga. Lauren se inclinó más cerca. Piénsalo, Katy. Richard está intentando quitártelo todo. Está usando trucos sucios. Quizás sea justo que el destino te reúna con alguien que te conozca de verdad. Catherine permaneció en silencio largo rato, mirando por la ventana. Empezaba a llover y las gotas se deslizaban por el cristal, creando extraños dibujos. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Dijo por fin. En el colegio pensaba mucho en Mark, en lo amable, considerado e inteligente que era. Pero Richard era tan brillante. Me prometía estrellas del cielo. Y Mark estaba ahí para mí, y ahora volverá a estar ahí, dijo Lauren en voz baja. Solo que esta vez llevará una toga de juez. ¿Qué hago? Catherine miró a su amiga. ¿Cómo debo comportarme cuando lo vea en el tribunal? Sé tú misma. Le apretó la mano Lauren. La misma Catherine que conoció en el colegio. Honesta, fuerte, justa. Demuéstrale que no has cambiado, a pesar de todas las pruebas y tribulaciones. Cuando se estaban despidiendo fuera de la cafetería, Lauren abrazó de repente a su amiga. Sabes, a veces la vida nos da una segunda oportunidad. No para el romance o el amor, sino para la justicia. Quizá esta sea tu oportunidad. Catherine vio a su amiga subir a un taxi y sintió que la esperanza y el miedo luchaban en su alma. ¿Qué pasaría cuando se encontrara con Mark en el tribunal? ¿La reconocería? Y lo más importante, ¿sería capaz de confiar en el destino que los había unido de forma tan inesperada? El día de la primera vista judicial fue sombrío. Catherine estaba sentada en la sala, intentando no mirar a Richard ni a su equipo de abogados. Sentía que le temblaban las manos y aferró con más fuerza el expediente. «¡Pónganse en pie! ¡Se abre la sesión!», anuncia el alguacil. Catherine se levantó con todos los demás. Se le encogió el corazón cuando vio a Mark entrar en la sala. Estaba aún más impresionante con la toga de juez que en la fotografía. Sus sienes canosas le daban una solidez especial. Caso número 2020 4B 487, División de los Bienes Comunes del Matrimonio Anderson, anunció el secretario. Mark levantó la vista de los documentos y miró a Catherine a los ojos por un momento. Vio que le temblaban las manos y se quedó inmóvil un segundo, pero su voz era absolutamente tranquila. Pido a las partes que se presenten. Robert White se levantó primero. Robert White, en representación de la SRA. Catherine Anderson. Thomas Green, en representación del señor Richard Anderson. Respondió el abogado de la parte contraria. Mark asintió. Antes de empezar, tengo que hacer una declaración importante. Conozco a la señora Anderson desde el instituto. Si alguna de las partes cree que esto es motivo para descalificarme, les pido que hablen ahora. La sala se quedó en silencio. Catherine contuvo la respiración, sintiendo todas las miradas puestas en ella y en Richard. Thomas Green se levantó. Señoría, dadas las circunstancias, la parte del señor Anderson. No tengo nada que objetar, interrumpió de pronto Richard. Catherine miró sorprendida a su marido. Él sonreía con suficiencia, aparentemente pensando que el hecho de que el juez conociera a su esposa podría jugar a su favor. Después de todo, ¿quién quiere parecer parcial? La parte de la señora Anderson tampoco tiene nada que objetar, dijo Robert. Mark asintió. Bien, entonces vayamos al meollo de la cuestión. Señor Green, exponga los argumentos de su cliente. El abogado de Richard se puso en pie. Señoría, mi cliente solicita el control total del restaurante Taste of Life. El señor Anderson es el fundador del negocio y su principal estratega, la SRA. Anderson solo ayudaba en las operaciones cotidianas, sin tomar decisiones clave. Catherine sintió que la ira le subía al pecho. ¿Solo ayudaba? Había dedicado 20 años de su vida a este restaurante. Déjenme objetar. Robert se puso de pie. Tenemos documentos que prueban que la señora Anderson.
uno por uno, les interrumpió Mark con calma. Señor Green, adelante. Durante la hora siguiente, Catherine escuchó al abogado de Richard retorcer toda la historia de su negocio. Según él, resultó que ella era solo una pieza, mientras que su marido estaba creando un imperio. Finalmente, fue el turno de Robert. Su señoría, permítame presentar documentos que prueban que fue la SRA. Anderson, quien dirigió el restaurante durante los últimos 5 años. Aquí están los informes financieros firmados por ella. Aquí están los contratos con los proveedores. ¡Protesto!, saltó Green. Estos documentos no tienen... Denegada, dijo Mark con firmeza. Los documentos fueron aceptados para su consideración. Cuando la reunión llegaba a su fin, Mark anunció: la próxima audiencia tendrá lugar en una semana. Durante ese tiempo, quiero visitar personalmente el restaurante y hablar con el personal. Ambas partes deben estar presentes. Catherine se dio cuenta de lo tenso que estaba Richard. Sabía que todos los empleados se pondrían de su parte. Cuando la sala empezó a vaciarse, Catherine recogió sus cosas y se levantó. Por un momento, su mirada volvió a encontrarse con la de Mark. En sus ojos vio el mismo brillo cálido que recordaba del colegio. Pero ahora no era la mirada de un chico enamorado, sino la de un hombre sabio que conocía el valor de la justicia. Todo saldrá bien, susurró Lauren, que había estado sentada a su lado todo el tiempo. Ve la verdad. Catherine asintió en silencio. Sentía que aquello no era más que el principio de una larga batalla. Pero ahora tenía esperanza. Esperanza de que hubiera justicia después de todo. Esa noche, Catherine estaba sola en el restaurante. Todos los empleados se habían marchado y ella estaba sentada en su despacho, revisando viejos documentos. Mañana Mark vendría para una inspección oficial, y ella quería estar preparada para cualquier cosa. Tiene que haber algo más aquí, murmuró mientras hojeaba las páginas de los informes financieros. De repente, sus ojos se posaron en una entrada extraña. Hacía 3 meses, Richard había retirado una importante cantidad de la cuenta del restaurante, explicándolo como mejoras en el equipamiento. Pero no habían comprado ningún equipo nuevo. «¿Hola, Robert?» Catherine marcó el número de su abogado. «Siento llamarte tan tarde, pero he encontrado algo». «¿Qué es?» Robert sonaba interesado. Parece que Richard estaba retirando dinero del negocio, y no solo retiraba, falsificaba documentos. En ese momento, oyó el sonido de una llave en la cerradura. Alguien estaba entrando en el restaurante. «Ya te llamaré», susurró rápidamente y colgó. Unos pasos se acercaban al despacho. Catherine escondió rápidamente los documentos en un cajón y fingió trabajar en el ordenador. Richard apareció en la puerta. «¿Qué haces aquí tan tarde?» «Me estoy preparando para la inspección de mañana», respondió ella con calma. «¿Qué haces aquí?» Richard entró en el despacho y se sentó frente a ella. «He venido a recoger algunas cosas personales. Y... a hablar». «No hay nada de qué hablar, Richard». «Sí, Katy». Se inclinó hacia adelante. «Mira, sé que el juez vendrá mañana. Tu... viejo amigo». Catherine se tensó. «¿Y qué?» «Te ofrezco un trato». Richard sacó una carpeta de su maletín. «Renuncias al restaurante, recibes una indemnización decente y una casa en la costa. Todos contentos. ¿Contentos?» Catherine rió amargamente. «¿De verdad crees que puedes comprarme sin más? ¿Por qué no?» Se encogió de hombros. «Sabes que no puedes dirigir este lugar tú sola. Tú... ¿Yo qué?», le interrumpió ella. «¿Yo, que he dedicado 20 años a este lugar? ¿Quién conoce a todos los proveedores, a todos los clientes? ¿Que trabajaba aquí mientras tú estabas fuera divirtiéndote con tu... ¿Stephanie?» Richard se levantó bruscamente. «No estoy seguro de que el juez aprecie tus argumentos emocionales. Los negocios son cuestión de números, Katie». «Ah, hablando de números», Catherine sacó unos documentos de un cajón. «Tal vez puedas hablarme de esa inversión en equipamiento». Ella vio su cara cambiar. «¿De dónde sacaste eso?» «Eso no importa. Lo que importa es que el dinero nunca se gastó en el restaurante. ¿A dónde fue a parar, Richard? ¿En regalos para Stephanie?» Se acercó rápidamente a su escritorio. «Dame esos papeles, ni los sueñes», se alejó Catherine con los documentos. «Mi abogado ya los tiene». Era mentira, pero Richard no lo sabía.
Vio cómo apretaba los puños. «Estás jugando con fuego, Catherine». «No, tú estabas jugando con fuego cuando decidiste engañarme». Se levantó y lo miró directamente a los ojos. «Ahora sal de mi despacho». «¿Del tuyo?», se rió. «Ya veremos de quién es después del juicio». Cuando la puerta se cerró tras él, Catherine sacó rápidamente su teléfono e hizo fotos de todos los documentos. Luego se las envió a Robert con un mensaje. «Echa un vistazo a esto inmediatamente. Creo que hemos encontrado lo que buscábamos». A la mañana siguiente, el restaurante se preparaba para la visita del juez. Catherine comprobó personalmente cada detalle. El personal se afanaba limpiando las mesas ya limpias. «Señora Anderson», Ana, que llevaba 5 años trabajando en el restaurante, se acercó a ella. «Todos queremos que sepa que estamos de su lado». Catherine abrazó a la chica. «Gracias, querida. Pero hoy, haz tu trabajo como siempre. Que el juez vea cómo funciona realmente nuestro restaurante». A las 10 en punto, Mark entró en el restaurante, acompañado por el secretario judicial. Richard ya esperaba fuera con su abogado. «Buenos días», saludó Mark. «Sugiero que empecemos por la cocina». Durante las 2 horas siguientes, examinó detenidamente cada rincón del restaurante, hablando con el personal, revisando la documentación. Catherine notó cómo escuchaba atentamente a cada empleado, cómo anotaba algo en su cuaderno. «Señor Anderson», le dijo a Richard cuando regresaron al salón principal, «dice usted que ha estado tomando todas las decisiones estratégicas. Hábleme de los últimos cambios en el menú». Richard tropezó. «Bueno, hemos añadido algunos platos nuevos». «¿Cuáles?», volvió a preguntar Mark. «Richard no lo sabe», dijo Catherine en voz baja. «Porque es mi trabajo cambiar el menú, como todo lo demás aquí». Mark asintió. «Ya veo. Ahora, señora Anderson, hábleme de esos documentos financieros que ha encontrado». Richard se volvió bruscamente hacia ella. «¿Qué documentos?». Catherine sacó una carpeta. «Aquí hay pruebas de cómo mi marido desviaba dinero del negocio. Falsificó informes, creó gastos ficticios». «¡Esto es una calumnia!», gritó Richard. «Está intentando difamarme». Silencio. La voz de Mark era tranquila pero firme. «Estudiaré estos documentos. Si se confirman los hechos, esto podría ser la base de otra investigación penal». Catherine vio que la cara de Richard se ponía blanca. Sabía que le había pillado. Cuando terminó la inspección, Mark se quedó un momento a la salida. «Es un restaurante encantador, señora Anderson. Es obvio que trabajan aquí con amor». Sus miradas se cruzaron, y Catherine vio en los ojos de él la misma comprensión que había visto tiempo atrás, en sus días de escuela. Vio la verdad. Y esta vez, la verdad estaba de su lado. La sesión terminó tarde. Catherine estaba de pie junto a la ventana, en el pasillo vacío del tribunal, intentando ordenar sus pensamientos. Richard estaba especialmente agresivo hoy, amenazando con apelar, gritando sobre la parcialidad del juez. «¿Señora Anderson?». La voz de Mark le llegó tan inesperadamente que se sobresaltó. Estaba en la puerta de su despacho, ya sin la bata. «¿Puedo verla un momento? ¿Es esto apropiado?». Catherine miró nerviosa a su alrededor. La jornada laboral había terminado. Solo quería hablar con un viejo amigo. Su despacho olía a café y a libros viejos. Mark la invitó a sentarse en la silla de visitas. «¿Te acuerdas de nuestro último día de clase?». «Por supuesto». Catherine sonrió involuntariamente. «Leíste un poema en la ceremonia de graduación, y luego bailamos». Mark se acercó a la ventana. «Porque Richard no vino. Estaba ocupado», contestó Catherine automáticamente, como había hecho todos estos años. «Siempre estaba ocupado, ¿verdad?». Mark se volvió hacia ella. «Y siempre le ponías excusas». Catherine sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Por qué dices eso?». «Porque veo que sigues haciéndolo. Incluso después de todo lo que ha hecho, sigues intentando ser justa con él. No tienes derecho. No es ético. No hablo como juez», la interrumpió Mark con suavidad, «sino como una persona que te ha visto feliz y que te ve ahora». Se acercó más. «Sabes, nunca me he arrepentido de no haberte dicho lo que sentía en el colegio. Pensé que te merecías algo mejor, un Richard Anderson brillante y con éxito». «¿Y ahora?», preguntó Catherine en voz baja. «Ahora me arrepiento. Quizás si hubiera sido más valiente». «No». Catherine se levantó. «No podemos.
complicaría más las cosas. Lo sé. Mark dio un paso atrás. Pero quiero que sepas que te mereces algo mejor. Te lo merecías entonces, te lo mereces ahora. Se quedaron en silencio, mirándose. 25 años habían pasado entre ellos como un día. Gracias, dijo finalmente Catherine, por todo. No me des las gracias. Lucha por ti misma, como la chica que conocí en la escuela. Cuando Catherine salió de la cancha, el aire de la tarde parecía más fresco y las estrellas más brillantes. Por primera vez en mucho tiempo, no solo sintió el dolor de la traición, sino también la esperanza en el futuro. Esperanza que le había dado esta inesperada conversación con el pasado. ¿Va todo bien?, preguntó Lauren, que la esperaba junto al coche. Sí, Catherine sonrió entre lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, todo va realmente bien. La sala estaba abarrotada. Parecía que todo el personal del restaurante había venido a apoyar a Catherine. Incluso los viejos clientes que llevaban años viniendo a Taste of Life estaban sentados en las últimas filas. Richard se tiraba nerviosamente de la corbata. Su abogado, Thomas Green, le explicaba algo en voz baja, pero estaba claro que la confianza en sus ojos estaba disminuyendo. «Pónganse en pie, se abre la sesión», anunció el alguacil. Mark tomó asiento y abrió el expediente. «Hoy consideraremos nuevas pruebas presentadas por la parte de la SRA. Anderson». «Señor White, por favor». Robert se levantó con un montón de papeles. «Su señoría, hemos descubierto una mala conducta financiera sistemática por parte del señor Anderson. En los últimos 2 años, ha desviado unos $300,000 bajo la apariencia de inversión en equipamiento». «Protesto», saltó Green. «Mi cliente tenía derecho a gestionar los fondos de la empresa». «Denegada», dijo Mark con calma. «Continúe, señor White. Tenemos pruebas de que los fondos nunca se utilizaron para los fines previstos». Robert entregó los documentos al juez. En su lugar, el dinero fue transferido a la cuenta personal del señor Anderson y de ahí a la cuenta de una tal Stephanie Parker. Hubo un murmullo en la sala. Catherine vio que Richard palidecía. «Es más», continuó Robert, «el mes pasado el señor Anderson intentó obtener un préstamo contra el restaurante sin conocimiento de la señora Anderson, falsificando su firma». Richard se puso en pie. «Señoría, solo intenta difamarme». «Señor Anderson», la voz de Mark era gélida. «Siéntese. Tendrá la oportunidad de hablar». Robert sacó un nuevo documento. «Tenemos una declaración jurada de un empleado del banco que confirma el intento de fraude. Y también...» Hizo una pausa. «El testimonio de la señorita Parker». Richard se giró bruscamente. «¿Qué?» «Sí». Robert se permitió una leve sonrisa. La señorita Parker era muy habladora cuando se enteraba de las posibles consecuencias penales de la complicidad en un fraude financiero. Catherine observó cómo su marido se hundía lentamente en una silla. Nunca lo había visto tan angustiado. «Señoría», interrumpió Green, «solicitamos un receso para consultar con nuestro cliente». «Denegado», dijo Mark. «Señor Anderson, ¿tiene algo que decir sobre estas acusaciones?» Richard se levantó, con voz temblorosa. «Yo puedo explicarlo todo. Estas inversiones eran necesarias para el desarrollo del negocio. ¿De verdad?» Mark levantó uno de los documentos. «Entonces explícame por qué se gastaron $50,000 en la compra de un collar de diamantes en Tiffany's. ¿También era necesario para el desarrollo del restaurante?» Una carcajada recorrió la sala. Richard tartamudeó. «Era... ¿Y otros $70,000 para alquilar un apartamento en Manhattan?», continuó Mark. «¿También por negocios?» «Señoría», interrumpió Green, «estamos listos para discutir los términos del acuerdo». «Es demasiado tarde», le cortó Robert. «Mi cliente ya no está interesado en un acuerdo. Exigimos una investigación completa de todas las transacciones financieras y que los responsables comparezcan ante la justicia». Mark asintió. «Dada la gravedad de las acusaciones, me veo obligado a remitir el expediente a la Fiscalía. Señor Anderson, dado el riesgo de fuga, también me veo obligado a ordenar la incautación de su pasaporte». «¿Qué?», saltó Richard. «No puede. Es una decisión perjudicial. Te estás vengando de mí por su culpa», señaló a Catherine. «Señor Anderson,
La voz de Mark retumbó en toda la sala. Una palabra más y le declararé culpable de desacato al tribunal. Siéntese. Richard se hundió en una silla, con el rostro enrojecido por la ira y la humillación. En vista de las nuevas circunstancias, continuó Mark, el tribunal dicta una orden preliminar por la que se transfiere el control total del restaurante Taste of Life a la señora Catherine Anderson, a la espera del resultado de la investigación penal. El señor Anderson tiene prohibido acercarse al restaurante y ponerse en contacto con el personal. Se levanta la sesión. Mientras el alguacil sacaba de la sala al atónito Richard, Catherine se sintió abrazada por el personal del restaurante. Las lágrimas corrían por su rostro, pero eran lágrimas de alivio. «Se acabó», susurró Lauren, abrazando a su amiga. «Has ganado». Pero Catherine sabía que no había terminado. Quedaba mucho trabajo por hacer. Reconstruir la reputación del restaurante, arreglar las finanzas, empezar una nueva vida. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía hacerlo. Cuando salió de la habitación, miró a Mark a los ojos por un momento. En sus ojos no solo vio la justicia de un juez, sino también la calidez de un viejo amigo que siempre había creído en ella. «Gracias», susurró en silencio. Mark asintió levemente con la cabeza. El día de la última vista fue soleado y cálido. Catherine se levantó temprano y permaneció largo rato frente al espejo, eligiendo su ropa. Todo iba a terminar hoy. «¿Estás nerviosa?», le preguntó Lauren, que había venido a recogerla. «Sorprendentemente no», respondió Catherine, ajustándose el collar de perlas, un regalo de su abuela. «Por primera vez en mucho tiempo me siento en paz». La sala estaba inusualmente silenciosa. Richard estaba sentado con la cabeza inclinada, su abogado a su lado, escribiendo rápidamente en un cuaderno. Stephanie no estaba allí. Después de declarar, desapareció de la ciudad y dejó a Richard solo ante las consecuencias de su aventura. «¡Arriba! ¡Se abre la sesión!», sonó la conocida voz del alguacil. Mark tomó asiento y echó un vistazo a la sala. «Hoy examinaremos el último expediente del caso y tomaremos una decisión definitiva sobre la división de los bienes de la familia Anderson». Abrió la carpeta. Según los resultados del examen financiero, se ha determinado que en los 2 últimos años, el señor Anderson ha retirado ilegalmente $423,000 del negocio. El material relativo a estas infracciones ya ha sido entregado a la Fiscalía. Richard se estremeció. Su nueva realidad incluía ahora no solo el divorcio, sino también un posible proceso penal. Además, continuó Mark, las pruebas forenses confirmaron que era la señora Anderson quien en realidad había estado dirigiendo el restaurante durante los últimos 5 años, tomando todas las decisiones clave. El señor Anderson solo había asistido a 8 reuniones de personal en ese tiempo. Levantó la vista de sus papeles. «Señor Anderson, ¿desea añadir algo antes de que tomemos la decisión?». Richard se levantó lentamente. «Señoría, yo admito mis errores. Estoy dispuesto a compensar todos los fondos retirados». «¿A costa de qué?», preguntó de pronto Catherine. «¿Con el dinero que me robaste?». «Silencio en la sala», dijo Mark con severidad, pero un atisbo de comprensión brilló en sus ojos. Teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, continuó, el tribunal ordena que el restaurante Taste of Life y todos los bienes relacionados con él pasen a ser propiedad plena de Catherine Anderson. Hubo un murmullo de aprobación en la sala. Además, Mark levantó la mano para exigir silencio. El señor Anderson está obligado a compensar todos los fondos retirados ilegalmente en el plazo de 6 meses. Se le embargarán todos sus bienes hasta que efectúe el pago íntegro. Richard se hundió en una silla, con el rostro amoratado. «Pero, ¿de dónde voy a sacar tanto dinero? Quizá deberías haberlo pensado antes», replicó Mark secamente. «Cuando te lo gastabas en regalos para tu amante». Catherine miró al hombre que una vez había amado. Ahora le parecía tan pequeño y patético. Toda su pompa, toda su confianza en sí mismo habían desaparecido, dejando solo una cáscara vacía. «Se levanta la sesión», Mark golpeó el martillo. Cuando la sala empezó a vaciarse, Robert se acercó a Catherine. «Felicidades. Ahora eres la propietaria de pleno derecho del restaurante, pero aún tenemos que discutir algunos detalles. Mañana», le interrumpió Catherine con suavidad.
Hoy solo quiero disfrutar del momento. Estaba recogiendo lentamente sus cosas cuando oyó unos pasos. Era Richard. Katie, ¿puedo hablar contigo? ¿Por qué? Le miró cansada. ¿Para que intentes engañarme otra vez? No, tartamudeó. Solo quería decirte que lo siento. Por todo. ¿Lo sientes? Catherine negó con la cabeza. No lo sientes, Richard. Solo estás enfadado porque te han pillado, de que tu plan perfecto fracasara. Pues no. De verdad, es suficiente. Levantó una mano. Vete ya. Tu abogado te explicará cómo y cuándo vas a recuperar tu dinero. Cuando se fue, solo quedaban Catherine y Mark en la habitación recogiendo sus papeles. Gracias, dijo ella en voz baja. Solo hacía mi trabajo, respondió él, pero sus ojos decían lo contrario. ¿Sabes?, sonrió Catherine, en el colegio eras el único que creía en mí, que me veía como algo más que una chica guapa. Siempre fuiste más que eso, dijo Mark suavemente. Te olvidaste de ello por un tiempo. Se quedaron mirándose, y los 25 años que los separaban parecieron a la vez una eternidad y un instante. Bueno, dijo finalmente Catherine, tengo que irme. Ahora tengo mucho trabajo. Buena suerte. Y Mark asintió. Aunque sé que no la necesitas. Al salir del tribunal, Catherine sintió una extraña combinación de alivio y tristeza. No solo había terminado el juicio, sino también una etapa importante de su vida. Pero había algo nuevo por delante, y estaba preparada para afrontar ese futuro con la cabeza bien alta. Lauren la esperaba junto al coche. Bueno, ganadora, ¿hacia dónde vamos ahora? Catherine sonrió. Al restaurante. Ya tengo trabajo. Ha pasado un año. El restaurante Taste of Life había cambiado, pero conservaba su alma. Catherine había hecho algunas pequeñas reparaciones, había actualizado el menú, pero conservaba el ambiente especial que tanto gustaba a sus fieles clientes. Aquella tarde, estaba junto a la ventana de su despacho, observando la sala abarrotada. Desde allí podía ver todo el restaurante, a todos los clientes y empleados. Señora Anderson, Ana llamó a la puerta. Tiene visita. Mark estaba en la puerta. Sin la toga de juez, con un sencillo traje, parecía más joven. Buenas noches, sonrió. Espero no interrumpir. Claro que no. Catherine le indicó con un gesto que se sentara. ¿Cómo le va? Bien. He oído que a ti también te va bien. El restaurante va bien. Se quedaron en silencio. Apenas se habían visto en el último año, solo se cruzaban por la calle por casualidad. ¿Y cómo? Tartamudeó Mark. ¿Cómo está Richard? Catherine se encogió de hombros. Pagó la deuda, como ordenó el tribunal. Lo último que supe es que se había mudado a California, solo. Stephanie encontró a alguien más prometedor. ¿Te da pena? No. Sacudió la cabeza. Hace mucho tiempo que aprendí que a veces hay que perder algo para encontrarse a uno mismo. Mark asintió. Has cambiado. ¿Para mejor? Te has convertido en ti misma. La chica que recordaba del colegio, fuerte, independiente y solitaria, le miró a los ojos. Es solo temporal, dijo suavemente. Sabes, he renunciado. ¿Qué? ¿Por qué? Porque quiero invitarte a cenar, dijo él con sencillez. Y no quiero que nadie nos acuse de nada poco ético. Catherine sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. ¿Y tu carrera? Hay cosas más importantes que una carrera. Se levantó y se acercó a ella. Ya he dicho nada una vez. No quiero repetir ese error. Sonaba música al otro lado de la ventana. Una banda de jazz tocaba en el restaurante. Catherine miró su restaurante, a los clientes felices, a los camareros sonrientes. Se volvió hacia Mark y le dijo, ¿sabes qué? Empecemos con la cena. Ahora mismo tengo una mesa vacía. Bajaron al vestíbulo. Ana, al verlos juntos, ocultó su sonrisa y los condujo a la mejor mesa junto a la ventana. ¿Por qué brindamos?, preguntó Mark cuando les trajeron el vino. Por los nuevos comienzos, respondió Catherine, con los ojos brillantes de felicidad. Por fin comprendía que a veces el final es solo el principio de algo mejor. Solo hay que tener el valor de dar el primer paso.